buenas noches, estimados amantes del derecho, miembros de la orden y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente diplomado de preparación para el examen PROFA 2026. Evento coorganizado por ebook 360, Centro de Aprendizaje Legal y Podcasting Empresarial, nosotros, y en coorganización con el ilustre Colegio de Abogados de Tacna, quienes, preocupados por la constante capacitación de sus agremiados, ha tenido a bien también organizar el presente evento. Estimados colegas, bienvenidos nuevamente. Una nueva semana de capacitación. Ya vamos entrando cada vez más cerca de cara a estos exámenes PROFA. Vamos a tratar también de incrementar las sesiones durante la semana para llegar a tiempo, con lo justo, de cara a este examen. Estimados colegas, el día de hoy tenemos sesión académica, repaso, balota constitucional. Así es, el día de hoy vamos a repasar balota constitucional y en tal sentido nos visita en calidad de ponente invitado el día de hoy el doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Así es, estimados amantes del derecho, el día de hoy nos visita el doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Academia de la Magistratura, participante en diversos eventos académicos, como por ejemplo el Derecho a la Altura, ponente en diferentes conferencias, como por ejemplo el proceso de amparo en el nuevo Código Procesal Constitucional, entre otros. Asimismo, el doctor Hugo Fernando Alvisuri también ha prestado labores y servicios en lo que es Tribunal Constitucional, un amante del derecho con una trayectoria impecable y que el día de hoy ha tenido a bien compartir sus conocimientos en esta balota constitucional. Muy buenas noches, estimado doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri. Bienvenido nuevamente a ebook 360. Le doy la más cordial bienvenida a nombre de nuestra institución y también del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio. Puede empezar cuando usted guste, doctora. Adelante. Muchas gracias, muy gentil, muy amable por la presentación, doctor Edinson. Muy contento de retomar las actividades académicas con ustedes en este nuevo proceso de preparación para el PROFA. Y como tal, esta dinámica implica un tratamiento distinto, un abordaje distinto en los temas de desarrollo, ¿no? No es una clase magistral a modo de conferencia, sino es una clase puntual sobre la cual vamos a desarrollar me imagino, a las 9:20, 9:30 más o menos, alguna balota diseñada para tal efecto. Como obviamente el desarrollo del caso, ¿no? Usted ha dicho, usted bien lo ha dicho, estamos ya cerca del examen y la balota la balota de constitucional y de procesal constitucional es, digamos, la más compleja, la más numerosa, ¿no? No solamente por los cambios operados a partir de las reformas de la Constitución, sino también de la abundante jurisprudencia y el activismo del Tribunal Constitucional. Por ello no podemos perder la óptica de la importancia de esta balota que es derecho constitucional, procesal constitucional y derechos humanos. Ese es básicamente. Las preguntas, yo le sugeriría, habilitamos un espacio a partir de las 9:20 para cualquier duda que pueda generarse en la sesión y de ahí continuamos con el desarrollo de la balota hasta donde nos dé el tiempo permitido. Bien, entonces entremos de lleno al desarrollo de la actividad. Tengo yo el material que se me ha sugerido el tema, que es el tema que tiene que ver con, aquí está un ratito, ¿dónde está? Un segundo, acá tengo el material. Estado de Derecho Constituyente, Estado de Derecho y Pueblo Constituyente. Aquí está. Entonces lo compartimos. Lo compartimos para los que se pueda visionar. Aquí está, Poder Constituyente. ¿Me confirma si se ve, por favor? Correcto, doctora, se visualiza. Perfecto. Listo, muy bien. ¿Cómo podemos cómo podemos enfocar el tema del Estado de Derecho y el Poder Constituyente, que es, bueno, el segundo de los nombrados es, yo diría, el más relevante en los últimos años, porque significa básicamente esta suerte de representación de la soberanía popular, la representación de la voluntad del pueblo para la elección, ¿no? Para la configuración de los poderes fácticos.
y el poder constituido que vendría a ser ya la consolidación o la materialización de esa voluntad. En los últimos años en el Perú se ha visto siempre esta tentación de reformas de la Constitución, de los cambios políticos, de la derogación de la Carta 93 por otra carta, con otros contenidos probablemente, con otra orientación. Y es por eso que el debate, más allá que el tema jurídico o el tema doctrinario o el tema jurisprudencial, siempre está en debate. Yo diría básicamente que el primer tema, el Estado de Derecho, viene a ser una suerte de estadios de lo que significa el Estado en su conjunto. Así como los seres humanos tenemos edades, ¿no? Pasamos de la infancia a la adolescencia, a la adultez mayor, los estados también tienen esa dinámica. Y el Estado entonces pasa por esa situación. El Estado de Derecho no es otra cosa que un estadio más de lo que significa el concepto del Estado, como ese contenido de esa concepción de lo que es la nación, esta suerte de entelequia que vincula a los seres humanos, los ciudadanos, bajo determinados conceptos en común, ¿no? Una lengua, un origen, una religión, una historia. Y ese es el concepto de nación. Yo diría que es un concepto más sociológico y antropológico que jurídico, ¿no? Porque tiene que ver con esos lazos invisibles que nos unen como sociedad y que nos permiten respetar el concepto o definir el concepto de nación desde la óptica jurídica hacia una óptica eminentemente social, ¿no? Este concepto de nación, ya el concepto del Estado ya es la nación jurídicamente organizada. El Estado viene a ser la nación jurídicamente organizada con contenidos mucho más identificables y más precisos, como por ejemplo territorio, como por ejemplo población, como por ejemplo gobierno. Gobierno en el sentido de la transitoriedad, ¿no? No de la permanencia, y ahí viene una precisión. Cuando se habla de Estado, se habla de una concepción permanente, ¿no? Una organización jurídica, una nación jurídicamente organizada. Mientras que el concepto del gobierno viene a ser esta representación, en virtud de la cual los partidos políticos o las alianzas electorales asumen el poder o el control del Estado, ¿no? Y el otro elemento importante es también entender el concepto de lo que se conoce como el poder, ¿no? Porque todo Estado sin poder no es Estado, definitivamente. Y el concepto del poder, como decía el profesor Maurice Duverger, decía que el poder no es otra cosa que la capacidad de obtener algo de alguien, y de ahí se origina pues el poder político, el poder religioso, el poder económico. Es la capacidad de obtener algo de alguien, bajo distintos supuestos, bajo distintos fundamentos, bajo distintos imperativos. Es el concepto. Entonces el Estado de Derecho no es otra cosa que es un estadio. Un estadio que ha comenzado desde, yo no quiero referirme pues a las polis griegas, al Estado romano, a los estados teocráticos, a las ciudades feudales, ¿no? Y de ahí vienen ya los estados coloniales, y en fin, en los distintos conceptos, el estado gendarme, el estado policía, el estado benefactor, lo que decían los norteamericanos, el welfare state, el estado del bienestar, y de ahí viene el estado de derecho legal, el estado de derecho constitucional, y ahora nos encontramos en el Estado de Derecho constitucional, pero convencionalizado. ¿Qué significa este último estadio? Este último estadio es el Estado de Derecho constitucional convencionalizado. ¿Qué significa la obediencia a los mandatos de un sistema interamericano que impone sus reglas, sus contenidos? Es una suerte de este mandato, yo diría, em, es un mandato que plantea la Corte y que lo aplica a mano militar, un mandato de una concepción pretoriana que implica que los estados deben obedecer y acatar, ¿no? Obedecer y acatar los mandatos de la Corte, su jurisprudencia, los mandatos que surgen de los tratados internacionales, ¿no? Entonces hay que entender que el concepto de Estado de Derecho, básicamente, ¿qué cosa es? Un estadio. Eso es lo que es un estadio. Bien, entremos entonces a desarrollar algunos contenidos importantes.
Yo no voy a entrar, no voy a abordar el tema filosófico ni el tema antropológico, pero sí quiero comenzar señalando lo siguiente, que el concepto, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? El concepto del Estado de la forma de gobierno. Son dos conceptos totalmente distintos. El concepto del Estado está determinado por cuál es esa fórmula política que tiene determinado país. En nuestra concepción local, esta fórmula política está dada por el artículo 43, que dice que el Estado peruano es un Estado republicano, es un Estado democrático, es un Estado descentralizado, es un Estado basado en la separación, pues, en el equilibrio de poderes, es un Estado social, es un Estado unitario, ¿no? Ese es el concepto, esa es la fórmula política que plantea Lucas Verdú, el profesor Lucas Verdú. Ese es el concepto de la fórmula política, es el concepto de lo que significa el modelo político. Pero distinto es la forma de gobierno. La forma de gobierno tiene que ver cómo se estructura el Estado a partir de esa voluntad política. Entonces podemos ahí tener una serie distinto de contenidos, como por ejemplo los estados teocráticos, los estados gerontocráticos, los estados religiosos, los estados canónicos, digamos, el modelo parlamentario, el modelo presidencial, el modelo semipresidencial, las monarquías parlamentarias. Pero básicamente yo diría que el concepto de este modelo, de este concepto del Estado tiene que ver el día de hoy con eso. Estados democráticos. El Perú es un Estado democrático, es un Estado, yo diría, es un modelo híbrido en su concepción porque está conformado básicamente de poderes fácticos, por un lado, el Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Ambos con distintas condiciones o características. El concepto del ejecutivo es un concepto, yo diría, monocefálico. Solamente es un presidente, ¿no? Que tiene una suerte de especialización establecida por los ministerios, los sectores de coordinación, de producción, normativos, los ministerios, ¿no? Es un estado, además, yo diría, de tipo vertical con cierto nivel de especialidad, mientras que el poder legislativo tiene una concepción, yo diría, más bien igualitaria, ¿no? Siempre se dijo, por ejemplo, John Locke decía que la voluntad popular descansaba en el legislativo, ¿no? En esa plenitud de una mayoría de voluntades que establece, pues, en nuestro país 130 congresistas con esta nueva propuesta ya de un nuevo modelo bicameral, retomando el modelo bicameral del año 69. Ese es un poco el modelo que tenemos el día de hoy, un modelo híbrido, es un modelo parlamentario presidencial. En la medida en que cada uno tenga mayor nivel de influencia y mayores mecanismos de control, entonces eso determinaría pues que estamos frente a un modelo eminentemente presidencial o frente a un modelo eminentemente parlamentario. Esa es un poco la dinámica, ¿no? Un poco la dinámica. En nuestro país yo creo que la cosa ha tenido digamos, hablando ya en términos estrictamente constitucionales, yo diría que ha tenido en los últimos años, los últimos 25 años, ¿no? Una característica muy importante. Estamos frente a un Estado de Derecho constitucionalizado. Perfecto. Estamos frente a un Estado de Derecho constitucionalizado, o también como quieran llamarlo algunos. Esto se genera en Brasil y en Francia, un Estado de Derecho neoconstitucional. Algunos dicen novo constitucional, ¿no? Pero ciertamente estamos en ese estadio. Quiero un poco reflejar esta importante distinción. Estado de Derecho constitucional. ¿Hay alguna diferencia? En términos doctrinarios, sí, claro que sí. No estamos frente a una relación de sinonimia, definitivamente. Estamos frente a conceptos distintos. El Estado de Derecho es un Estado, obviamente, un Estado democrático, un Estado en que la carta política asume una plena vigencia, una plena jerarquía, pero que esta jerarquía se ve ciertamente combatida por el concepto de la ley. En un Estado de Derecho, la fuente primera, la fuente primaria, no es la Constitución, es la ley. ¿No me entienden? Es la ley, no es la Constitución. Y aquí ocurre en este concepto del Estado de Derecho una suerte de fidelidad parlamentaria. Es decir, en el sentido de entender que
es el Parlamento como esta suerte de representación de la voluntad de la soberanía popular, que es la única creadora de los derechos. Y eso el día de hoy eso no es cierto. El legislativo no crea los derechos se crean ya sea por la reivindicación, ya sea por un acontecimiento histórico, político, social o económico, principalmente histórico, y los derechos se crean a partir de la presencia de órganos de tribunales constitucionales, como es en el caso peruano, ¿no? Ese es el concepto del Estado de Derecho. Hay vigencia plena de libertades públicas y derechos fundamentales, hay poderes fácticos constituidos y estatuidos, pero en donde la Constitución no asume ese rol protagónico, mientras que el Estado de Derecho constitucional ya es otra cosa distinta, es el Estado de Derecho, pero con la presencia agregada de un órgano de control constitucional que se conoce en el Perú como el Tribunal Constitucional. Entonces acá tenemos algunas referencias o previsiones un poco para manejar el PPT que hemos traído para compartir con ustedes y que tiene que ver con esto, ¿no? Esta suerte del constitucionalismo en el Perú. Es un tema interesante esto porque más es un tema de historia constitucional que un tema eminentemente jurídico. El constitucionalismo básicamente se refiere a que cómo es que, cómo es que el Estado, la población en su conjunto, entienden o enfocan al sistema jurídico a partir de la lectura de su constitución. De tal forma que podemos hablar de que cada Estado tendrá a partir de su constitución un modelo político, jurídico y social. Entonces, de los muchos modelos constitucionales, yo podría hablar pues del modelo francés, del modelo norteamericano, del modelo norteamericano, del modelo alemán y del constitucionalismo inglés. Es decir, cómo enfoca el concepto del Estado la Constitución. Algunos países que no tienen obviamente constitución harán distintos enfoques sobre la base de otro tipo de normas, sobre la base de reglamentos, ¿no? Como en el caso de Inglaterra, que no tiene constitución. Inglaterra tiene un estatuto que se llama el Estatuto Westminster, que es un protocolo, que es un reglamento de los reyes. Pero en fin, ese es el primer concepto, es el concepto que quería aclarar. Una cosa es hablar del Estado de Derecho, otra cosa es hablar del Estado de Derecho, del derecho constitucional y qué significa básicamente esta visión el día de hoy de lo que significa un Estado neoconstitucional o un Estado novo constitucional, como decían algunos, básicamente. Bien. Quiere decir entonces que este enfoque tiene que ver y tomar en cuenta de que la Constitución es una norma jurídica viva, en permanente cambio, es un concepto eminentemente dialéctico. Las constituciones reflejan la problemática política, social y económica. Desde el año de 1824, que fue una constitución que duró 3 años, ¿no? Digamos, la constitución inicial de nuestro país, han pasado pues 12 constituciones, ¿no es así? 12 constituciones, 12 distintos modelos. Pero siempre un hilo conductor en eso, que es lo que se conoce como la constitución histórica. La constitución histórica es una constitución democrática. Una constitución democrática, eso es lo que se conoce como la constitución histórica. Por eso yo diría, en un primer momento encontramos una carta política que representaba la voluntad popular, digamos, la Carta de Soberano, pero era una carta, digamos, como decía el profesor Ferdinand Lassalle en su famoso libro, ¿qué es una constitución? Es esta hoja del soberano, ¿no? Simplemente es esa carta política que rige esta constitución vigente, pero que tiene contenido, pero que simplemente no refleja el estadio político-social, la problemática. Una norma constitucional debe, ¿qué cosa? Debe imponer contenidos normativos y principalmente garantizar derechos fundamentales y libertades públicas. Es un concepto. Yo creo que a partir de la presencia del profesor Hans Kelsen, el año 24, yo creo que la cosa cambia, ¿no? De la presencia de este constitucionalismo alemán que culmina con esta famosa ley fundamental de Bonn en el año 40, ¿sí? En el momento de guerra en Europa, tiene que ver con esto, ¿no? Con este movimiento importante porque Hans Kelsen decía, la Constitución es ante todo una norma jurídica normativa, racional y positiva. Una norma jurídica, racional, positiva, ¿no? Kelsen planteaba además que la Constitución debería ser
básicamente una norma de carácter moral, que se entendía que la moral y el derecho no podían estar, digamos, divorciados, ¿no? Que representaban, que la Constitución representaba la moral, básicamente, de un país. Entonces, ya con este concepto, cuando aparece Hans Kelsen en la escena jurídica, entonces la Constitución ya cambia de giro, tiene otro elemento, es una norma jurídica, racional, positiva y normativa, ¿no? A partir de eso, entonces, encontramos ese contexto histórico. Estamos hablando de más o menos 1900, 1924, eh, y que tiene pues antecedentes importantes, ¿no? 1917, 1918, 1919, estamos hablando de tres hitos importantes históricamente hablando: la Constitución mexicana, la Revolución rusa y la Constitución de Weimar en Alemania. Tres elementos importantes que son, digamos, el inicio de lo que se conoce como el constitucionalismo social. No es otra cosa que la incorporación de los derechos sociales en las cartas políticas. Este fuerte fenómeno de impregnación de los derechos sociales, derecho a la pensión, el trabajo, remuneración, seguridad social, en cartas políticas, y que después se traslada a América Latina, y que nuestra carta obviamente tiene un amplio catálogo en estos contenidos. Entonces, este modelo, el modelo que tenemos el día de hoy, cuestionado por muchos, ciertamente cuestionado por muchos y negado por otros, ¿no? Yo diría que son yo diría que son una suerte de los apóstatas, ¿no? Los apóstatas de la historia constitucional, que dice que niegan este concepto. Yo particularmente no lo niego, yo lo asumo como tal. Yo particularmente me he plegado básicamente esta teoría de este Estado neoconstitucional o novo constitucional, a pesar de que algunos digan lo contrario, ¿no? Yo siempre que abordo ese tema, yo tengo siempre la memoria de dos figuras emblemáticas en el derecho constitucional. Una de ellas es mi profesor, el profesor Alvarado Belloso. Alvarado Belloso, el más importante procesalista cordobés, el argentino, y que él combatía fuertemente al modelo neoconstitucional. Él decía que que este término neoconstitucional le parecía, digamos, la muerte del derecho, ¿no? Todo se relativiza en el Estado, en este Estado neoconstitucional. Los derechos se determinan a partir de la ponderación, ¿no? Esta suerte de indeterminismo jurídico para resolución de conflictos es lo que planteaba el profesor Álvaro Belloso, quien cuestionaba severamente esto y decía, no, todo lo que es neo me parece que es cáncer porque viene la neoplasia y esas cosas. Bueno, con el respeto al maestro, obviamente, ¿no? Con respeto al maestro Adolfo Abreu. Y el otro, el profesor, si mal no recuerdo, Michele Tarufo, el profesor de la Universidad de Génova, que decía que él decía que este concepto del neoconsocialismo era básicamente una moda, ¿no? Y como va y como viene, se va, ¿no? Yo particularmente, y yo creo que en este debate eminentemente académico, en el cual podríamos inclusive, por ejemplo, yo les sugeriría que vean hay un video en YouTube que tuvo como tema de discusión esto, ¿no? La vigencia del neoconsocialismo, entre el profesor García Amado, ¿no? Y el profesor Manuel Atienza, que hablan acerca de este modelo neoconstitucional a partir de un riquísimo y aparte delicioso debate jurídico en materia de lo que significa este Estado de Derecho neoconstitucional. Yo les sugeriría que lo vean en algún momento si tienen tiempo, y van a encontrar ahí un debate interesante. El Perú el día de hoy, 2026, es un Estado de Derecho constitucional, neoconstitucional, convencionalizado. ¿Y dónde comienza esto? Comienza a partir de yo diría, a partir de la década del 40, ¿no? Y acá tenemos algunos antecedentes: la Constitución italiana del año 47, la Constitución alemana del año 49, que después se erige como esta fórmula, esta ley fundamental de Bonn, ¿no? Esta ley fundamental de Bonn. ¿Por qué no se llamó Constitución? Muy simple, porque bajo la concepción alemana ellos querían unificar el Estado alemán, ¿no? Por eso se llamó ley fundamental. El fundamento es la esencia, ¿no? La Constitución debería ser la esencia, la base, por eso se dice ley fundamental.
Sócrates decía, ¿por qué qué es el fundamento? Decía Sócrates, decía, es la esencia, es la base, lo necesario, lo contingente. La ley fue la ley alemana, la Constitución de Portugal en el 66 y la de España en el 78, que el primer acto de Felipe de Borbón, o también conocido como Felipe de Anjou, fue establecer la figura de un tribunal constitucional. Y en el caso de América Latina, esto culmina pues en la Constitución brasileña del año 80 y la colombiana del año 91, ¿no? Caracterizándose básicamente por una constitución extremadamente densa. Las cartas neoconstitucionales son básicamente cartas eminentemente densas. Como decía el profesor Miguel Carbonell, decía, con un arsenal jurídico extremadamente denso, amplio en contenidos, ¿no? Entonces, ese es el modelo neoconstitucional que tenemos el día de hoy. Acá tenemos algunos datos, socialismo liberal, el que planteaba ya no la figura digamos, de lo social, sino básicamente la figura esta figura que habla acerca de esto en primera persona, ¿no? Es decir, acá el modelo cambia, ya no piensas en el grupo, sino piensas simplemente en el contexto individual. O sea, el nosotros cambia por el yo, el modelo liberal norteamericano. Tenemos el modelo, el socialismo social, siglo XX, el modelo mexicano, el modelo alemán y el modelo ruso, y finalmente el neoconsolidarismo del año 45 hasta el 2000. Yo diría que se ha extendido un poco más, ¿no? Y el nuevo consolidarismo, que algunos hablan acerca de eso, que es del 2000 hacia adelante, y yo diría, agregando eso un poco para precisar, estamos frente a un Estado de Derecho neoconstitucional y aparte convencionalizado, ¿no? El sometimiento de los estados básicamente a los contextos de las normas de carácter internacional. Acá tenemos algunos antecedentes. Yo simplemente quisiera señalar la Carta Norteamericana en el año 80, de 1787. Las 10 primeras reformas fueron para incluir derechos fundamentales. La Constitución francesa del año de 1791. Posterior, estamos hablando ya básicamente de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, la parte orgánica, y aparte lo que significa esta concepción del nuevo modelo del Estado moderno, a partir del modelo francés. El modelo francés es importante porque ya establece este concepto del Estado, de este Estado moderno, ya a partir desde que entra en Francia la figura de Napoleón Bonaparte, ¿no? Con esta figura del famoso 18 Brumario, ¿no? En el que ya Napoleón Bonaparte ya deja de ser posiblemente el jefe militar para ser el emperador, ¿no? La norma importante que, digamos, surgió y alcanzó casi 30 años. La Revolución Francesa no es un año, no son 2 años como uno piensa. La Revolución Francesa, yo más bien pienso que duró más o menos 30 años, ¿no? Básicamente. Y acá tenemos la Constitución italiana, la Constitución alemana. Eso es importante, esta cláusula de eternidad, artículo 79.3, que impide la modificación de artículos referidos a la dignidad humana y a la defensa de los estados federales. Y en la Ley Fundamental de Bonn, la Ley Fundamental alemana. Acá tenemos esto ya en América Latina, Constitución de Guatemala, Constitución brasileña en el 88, la Constitución argentina, la reforma del año 94, la procedencia y el amparo frente a particulares, ¿no? El amparo viene siendo la más importante conquista de los derechos. Desde el famoso caso en Argentina del año 50, el famoso caso de Ángel Siri con Samuel Cor representó el primer proceso de amparo en América Latina, en la legislación argentina, el año 51, perdón, preciso, el famoso caso de Ángel Siri y Samuel Cot. Y ahí tenemos el reconocimiento de los derechos invisibles, ¿no? La Constitución ecuatoriana del año 2008, la Constitución boliviana, pues establece estos llamados derechos de la naturaleza, los derechos de la pacha, los derechos de la tierra, los derechos de los indígenas, estableciendo pues una carta extremadamente densa. Si ustedes revisan básicamente, la Constitución del año 2009, la Constitución del Estado Pluricultural de Bolivia, va a encontrar una carta, efectivamente, una carta extremadamente neoconstitucional, ¿no? Yo les diría eso, básicamente, les sugeriría que vean, que revisen ese contenido de la Constitución boliviana, que es una de las más importantes
y desarrolladas constituciones en América Latina, ¿no? En comparación a una peruana 93, que yo diría ha significado para muchos casos en materia de derechos sociales y económicos un retroceso, y en eso sí coincido, ¿no? Con los especialistas. Bueno, perfecto. Entonces, este modelo neoconstitucional significa básicamente la presencia de derechos ciertamente materializados y vinculados a valores morales. Yo creo que desde ambas orillas, desde los que niegan y los que afirman esta concepción, yo creo que tienen razones justificadas, ¿no? Y los más importantes profesores y estudiosos del derecho, yo creo que acá han apostado esa visión que tiene básicamente una característica. Cuestiona fuertemente el concepto del positivismo jurídico. Vean ustedes, cuestiona severamente el concepto del positivismo jurídico y aparte del positivismo jurídico y del pospositivismo jurídico, ¿no? Es una posición que no asume la neutralidad como una vocación de existencia. Esta es una posición que no es neutral, que asume una posición a partir, a partir de la existencia de una suerte de rematerialización de derechos fundamentales contenidos en cartas expresadas de manera muy densa y de manera muy amplia. Una carta neoconstitucional tiene esa característica. Es una carta extremadamente densa y compleja. Y la carta peruana lo es, desde el artículo 1 de la Carta Política. ¿Qué dice la carta? ¿Qué dice el artículo 1? La persona humana y su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado, ¿no? Entonces, esto aparte es una posición eminentemente militante, ¿no? No es neutral, asume una posición. Y la posición yo le diría digamos, en el dicho del profesor Paolo Comanducci, que decía que estamos frente a este concepto de un fuerte fenómeno de impregnación de la Constitución mutantis mutandis en todos sus extremos. Todo el ordenamiento jurídico se ve contaminado, se ve impregnado, ¿no? Por estas matrices que exige el texto constitucional. Y esto es algo que ustedes y yo lo podemos constatar día a día. Vean ustedes, yo tengo el ejercicio en el derecho ya hace muchísimos años, ya esta materia, algunos años más. Y, y he visto, por ejemplo, que siempre los jueces el día de hoy, por ejemplo, los jueces penales, ¿no? Hablan acerca de la proporcionalidad, de la razonabilidad, de las imposiciones de las sanciones. Es un tema más que todo constitucional, ya dejó de ser un tema penal, ¿no? Para determinar prisiones preventivas, que se hace el test de la proporción, por ejemplo, que es un concepto que se maneja como una suerte de estándares en los procesos constitucionales y que tiene un origen al interior de los tribunales constitucionales. O sea, todo el ordenamiento jurídico se ha impregnado de estas variables desarrolladas básicamente por el Tribunal Constitucional. Entonces, estamos hablando, digamos, es contraria al concepto del positivismo jurídico y del pospositivismo jurídico. Número uno, es una ciencia de carácter militante, no es neutral, sino asume una posición en torno a valores fundamentales y a esta suerte de impregnación. Representa una nueva teoría en el derecho y reposiciona la actividad interpretativa a través de nuevos enunciados cuya materia de pensamiento es su necesaria compatibilidad con principios, valores y directrices que informan la Constitución. Acá hay una característica importante. Encontramos un alto contenido en un alto contenido de principios frente a las reglas. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos algunas características de este contenido. Acá tenemos otro, dice, no existen espacios exentos en el control constitucional, otra característica. Aquí hay todos los ámbitos. Todos los ámbitos tienen efectivamente, todos los ámbitos son sometidos al control constitucional. Ningún ámbito está exento de este control. ¿De acuerdo? Bien, entonces acá tenemos que este modelo neoconstitucional tiene que ver básicamente con tres elementos. Número uno, puede encarnar cierto tipo del Estado de Derecho, ¿no? Del Estado de Derecho, un Estado de Derecho neoconstitucional. Puede encarnar también una teoría de derecho que signifique básicamente una justificación del modelo que se está dando. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un Estado de Derecho neoconstitucional, no podemos partir
repito, no podemos partir de que un Estado, digamos, no podemos afirmar que es un Estado total o completamente impregnado. Puede tener ciertos niveles, digamos, de esta impregnación, ¿no? En el Perú se ha dado esto a partir del año 96, cuando entra en vigencia el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Entonces ya a partir del 2000 ya comienzan a haber, digamos, más, más contenidos de este modelo neoconstitucional. Y finalmente cabría entender una ideología que justifica o define una fórmula política así asignada, básicamente, ¿no? Algunas manifestaciones. Bien. Acá tenemos algunos conceptos al respecto. El profesor Luis Peto Sánchez decía, claro, es un cierto tipo de Estado de Derecho, una teoría de derecho, una ideología que justifica esta fórmula designada. Bien, pero también básicamente es un proyecto político, ¿no? Yo diría que es un proyecto político irreversible, general, aparte, altamente invasivo en todos los ámbitos del derecho en general. Representa la incorporación de postulados distintos y contradictorios e impone una fórmula de revisión de las fuentes del derecho. Aquí las fórmulas del derecho, los principios generales del derecho, ciertamente son cuestiones que deberían ciertamente someterse a procesos de convalidación, ¿no? Y digo esto porque si vamos a hablar en términos estrictamente de conflicto de derechos, el primer elemento que a veces uno utiliza de manera errónea es el principio de legalidad, ¿no es así? Entonces, en un Estado de Derecho neoconstitucional, este entiende la legalidad como un principio general del derecho. En algunos ámbitos yo diría hasta monolítico, fuertemente estructurado. Sin embargo, el concepto del principio de legalidad, a nuestro modo de ver, tiene que ser objeto de una suerte de compatibilización, ¿no? Una suerte de compatibilización. Es decir, que el principio de legalidad será válido siempre y cuando sea compatible con un conjunto de valores y principios constitucionales que la propia Constitución establece en cada país. Acá tenemos el derecho se hace más fácil, decía el profesor Salevesky, a quien esa posición del derecho dúctil, ¿no? El derecho maleable, dice, la ley ha dejado de ser la única, suprema y racional fuente de derecho y comienza ya a evidenciarse esa crisis irreversible del paradigma positivista. Esta ciencia del derecho neoconstitucional lo que busca es comenzar a destruir esos paradigmas, estos principios, yo diría no destruir, pero sí un poco redefinir o cuestionar estos principios generales del derecho que la ciencia, pues, digamos que la ciencia nos trae básicamente en este concepto, ¿no? El profesor Luigi Ferraioli, el profesor Luigi Ferraioli, uno de los más importantes estudiosos italianos, decía, en el paradigma paleopositivista del Estado liberal, la ley, cual fuera su contenido, es la máxima expresión. En un Estado de derecho neoconstitucional, es la constitución política del Estado, es la norma de carácter fundamental y no únicamente la ley. Digamos, en este modelo, en este paradigma, yo diría es paleopositivista, básicamente. Bien, entonces, aquí hay una historia interesante. El año 2007, más o menos, 2007, el profesor Ricardo Guastini em, em, elabora un artículo acerca de la constitucionalización del derecho civil en Italia. El primer volumen de este artículo sale en italiano, que después se traduce al habla hispana. Y bueno, después de algunos años, este artículo comienza a generar una serie de polémica interesante, ¿no? Entonces, y esta polémica surge en el sentido de que el profesor Ricardo Guastini, en este artículo, nuevamente, la constitucionalización del derecho civil en Italia. Ese fue el artículo. Y ahí el profesor Ricardo Guastini dice lo siguiente, ¿no? Él establece 7 características de cuándo podemos identificar que un Estado es un Estado neoconstitucional o un Estado, digamos, constitucionalizado. Yo no voy a entrar en este debate si lo correcto sería neoconstitucional o novo constitucional o un Estado constitucionalizado. Yo más bien pienso en términos de lo que dijo en su momento el profesor Paolo Comanducci, que un Estado neoconstitucional es un Estado fuertemente impregnado de matrices materializadas de los derechos fundamentales.
un Estado fuertemente contaminado e impregnado, básicamente, de principios y frente a las reglas. Entonces, el profesor Ricardo Bastini hizo una serie y dijo, hagamos un examen, identifiquemos un país, y en ese país, si hay estos 7 contenidos, entonces estamos frente a un Estado neoconstitucional. Bueno, el profesor Ricardo Guassini dijo además, y quiero agregar, y dijo lo siguiente, claro, pero no siempre pueden estar las 7 de manera presente, ¿no? Podrían estar 4 o 5. ¿Por qué? Como comencé al principio de la clase, ¿estamos en qué? En edades del derecho. Hay estados que pueden tener 4 o 5 de las 7 y están en un serio proceso de constitucionalización del derecho. Hay estados que pueden tener 4 o están en un proceso o están en un inicio de esta suerte de este modelo neoconstitucional, entonces pueden tener 2 o 3, pero no es definitivo. O sea, no podemos afirmar y decir, claro, como no tiene las 7, entonces no es un Estado de Derecho neoconstitucional. Perfecto. Entonces el profesor Ricardo Guastini hablaba acerca de eso, ¿no? Decía, ¿qué características tiene un Estado de Derecho neoconstitucional? Decía, en principio, él decía que en un Estado de Derecho neoconstitucional hay una mayor presencia de principios que reglas. Hay una mayor presencia, repito, de principios que de reglas. Y en este caso, los principios, de acuerdo al profesor Ricardo Bastini, vienen a ser lo que el profesor Alexi decía, son mandatos de optimización. Los principios son eso, mandatos de optimización. Un principio es algo que podría definirse como, lo decía el profesor Alexi, algo que debe ser, mientras que la regla es lo que es. El principio te lleva a que el Estado haga algo dentro de las posibilidades reales y fácticas, ¿no? Entonces, en una constitución neoconstitucional, en un Estado de Derecho neoconstitucional, la constitución política del Estado está mayor desarrollada en principios que reglas. Yo diría que en la Carta Política Peruana estamos frente a eso, ¿no? Hay un mayor contenido de principios que de reglas en ese tipo de constitución. Es la primera característica que decía el profesor Ricardo Guastini. La primera característica. La siguiente característica del profesor Ricardo Guastini es esta que está acá. La presencia de una mayor ponderación con subsunción. El concepto de ponderación tiene que ver, como decía el profesor Bernal Pulido, ¿no? El profesor Bernal Pulido decía, claro, en un Estado de Derecho neoconstitucional, los derechos nacen como consecuencia de la ponderación y no la subsunción. Eso es un concepto que considero correcto. En un Estado de Derecho, los jueces ponderan, mas no subsumen. La subsunción es una técnica jurídica que significa la aplicación en el encuadramiento de la figura jurídica y nada más. ¿De acuerdo? Segunda característica. Hay una preponderancia judicial en lugar de una autonomía del legislador ordinario. Es decir, hay un mayor activismo de los tribunales constitucionales frente a la labor propia de la judicatura ordinaria. Yo diría, este mayor activismo de un tribunal constitucional que establece criterios de carácter obligatorio, que fija precedentes, que ejerce control constitucional concentrado, que también puede hacerlo en materia difusa, pero que tiene preponderancia en materia frente al poder judicial, es decir, a un poder del Estado, básicamente. Siguiente característica. Y tenemos esto, ¿no? Y esto obviamente nos lleva a la siguiente característica. Existe un reposicionamiento del rol de los jueces constitucionales. El Tribunal Constitucional, no siendo un poder del Estado, yo creo que son un rol importante, ¿no? La tarea interpretativa de los jueces, yo creo que resulta siendo relevante porque en este Estado de Derecho neoconstitucional, yo creo que la labor de un tribunal constitucional, no solamente en la labor de control e interpretación de los derechos fundamentales, asume un rol fundamental, básicamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y qué más decía también el profesor Ricardo Guastini, como las otras características? Entre otras, por ejemplo, él hablaba de una constitución morfológicamente rígida, un tema importantísimo. Es decir, él entendía en este artículo la constitucionalización del derecho civil en Italia, él decía, claro, este concepto, una constitución morfológicamente rígida, significaba lo siguiente, que la constitución política del Estado no podía reformarse por una norma cualquiera, sino por un procedimiento en específico, un poco para garantizar su vigencia y su jerarquía.
la Carta Política no podría ser modificada, no podría ser modificada por cualquier norma, cualquiera, sino por un procedimiento político en específico, un procedimiento político complejo en el ámbito básicamente legislativo. Básicamente es eso. Y también hablaba de una sobreinterpretación de la Constitución, quiere decir que a partir de la Carta Política encontrábamos nosotros una serie, en un artículo encontrábamos una serie de concreciones jurídicas. Un artículo nos podría llevar a reinterpretar la constitución política del Estado. Y eso es un tema interesante que también se ha venido haciendo en los últimos años. En el Perú ha habido, aparte de 25 reformas de la Carta Política, ha habido también un esfuerzo importante por parte del Tribunal Constitucional en hacer lo que se conoce como las famosas mutaciones constitucionales, que no son reformas, no es el cambio del texto de la Constitución, sino simplemente es una interpretación, una reinterpretación del texto a partir del estudio de un enunciado. Doy un ejemplo, por ejemplo, cuando, por ejemplo, nosotros encontramos en el artículo 27 que dice, ¿no? El Estado otorga al trabajador la adecuada protección contra el despido arbitrario. Eso es lo que dice la Constitución. Bueno, el Tribunal Constitucional ha hecho una interpretación de ese artículo en más de una oportunidad, pero no la ha modificado porque no es su labor hacer reformas constitucionales. Pero el tribunal ha dicho, claro, esta debida protección al trabajador contra un despido arbitrario no te dice de qué forma, no te dice de qué manera, no te dice qué instancia, no te dice qué proceso, simplemente que el Estado otorga al trabajador una adecuada protección contra el despido arbitrario. Y el tribunal ha dicho en su momento que esta protección pueden ser dos tipos, una protección desde el punto de vista restitutoria o una protección desde el punto de vista indemnizatorio. ¿Qué cosa ha hecho el tribunal? Ha hecho una mutación, ha hecho una suerte de mutación, es decir, una interpretación no escrita, ¿no? Sino una interpretación a partir de su rol de intérprete y de su rol de control de la carta política. Y tenemos esto, por último, la fuerza vinculante en la Constitución. Una vez que una Constitución asume esa fuerza, esa fuerza vinculante y obligatoria, entonces todo el ordenamiento jurídico en su conjunto, las normas administrativas, las normas administrativas, gubernamentales, penales, administrativas, municipales, laborales, pensionarias, de todo tipo, ¿no? Los reglamentos, las normas con rango ley en el Perú, en un país, perdón, tienen que constitucionalizarse. Todo el ordenamiento, digamos, ciertamente se ve sometido a esta jerarquía, esta obligatoriedad de ser una norma conforme al texto constitucional. Y si no es así, la norma debe expulsarse. No, la norma pierde eficacia a partir de esta suerte de declaración. Bien, entonces, esos son los 7 contenidos que plantea el profesor Ricardo Guastini. Yo coincido con ellos, pero debo hacer la precisión que no todos deben estar presentes siempre. Digamos, estamos en un proceso permanente de cambio. Yo dije al principio de la clase que estamos frente a una suerte una línea cronológica de los estados. Y en el Perú estamos frente a un estado democrático, republicano, un estado este, basado en la separación de poderes, un estado descentralizado y un estado principalmente social, ¿no? Y aparte un estado unitario. Ese es el concepto. El artículo 43 es la base para entender un poco el estado de estos contenidos. Bien, entonces a partir de eso yo diría que hay una serie de otros contenidos más que lo voy a plantear ya en estos últimos 20 minutos que tengo acerca de lo que se conoce como el concepto del poder constituyente y el poder constituido, que digamos es un tema también que tiene que ver con la balota el día de hoy, con el tema propuesto por EBU 360, y que es un tema actual y vigente. Poder constituyente y poder constituido, ¿no? Vamos a analizar, digamos, de manera muy breve en estos minutos que nos han conferido para analizar este concepto. Poder constituyente, poder constituido. ¿Qué significan estos dos conceptos? Yo debo precisar que estos conceptos no pueden analizarse o estudiarse desde la lógica jurídica, sino de la lógica de la lógica, yo diría, social o antropológica. Porque tiene que ver con qué?
no con un tema jurídico, sino con un tema de legitimidad, un tema de legitimidad. El poder constituyente, digamos, de manera muy sencilla para aclarar las cosas, es esta suerte de voluntad popular, esta suerte de soberanía popular originaria, inicial, ¿de acuerdo? Germinal, históricamente hablando, y digamos, a partir de una necesaria clasificación, yo diría el poder constituyente originario. El poder constituyente originario que es, no hay no hay poderes fácticos, no hay cartas políticas, no hay absolutamente nada. El caso más claro, por ejemplo, el caso de la Constitución norteamericana, ¿no? El poder constituyente originario. Acá dice, no puede encontrar su base fundamental en ninguna norma jurídica escrita y por tanto su naturaleza jurídica se deriva del derecho natural. Claro, porque no se puede explicar esto desde el concepto jurídico, porque es prejurídico. No hay ninguna norma que lo sustente, no hay ningún catálogo que lo sustente, no hay ninguna regulación, no hay ninguna legislación que le dé pie, que le dé origen. El caso más claro, decía, es el caso de la Constitución norteamericana, la Constitución de Washington, la Constitución de Maryland, la Constitución de Washington. Acuérdense ustedes, cuando salen de Inglaterra en estos famosos barcos, el famoso barco el más importante, el Mayflower, que sale de Inglaterra buscando nuevos horizontes, ¿no? Estos ciudadanos llegan pues a lo que se conoce como Norteamérica y que extrañamente decían, pues no, ahora están en una política de contra los migrantes. Y los norteamericanos fueron migrantes, pues en un principio, eso es un tema innegable, ¿no es así? Eso hay que recordarle siempre al señor Trump. Entonces llegan a esta parte que lo llamaban Terra Nova, ¿no? La Tierra Nueva, y llegan pues donde está Estados Unidos ahora y a quienes se encuentran a los indios, pues a los indios Sioux, a los indios Cheyenne, ¿no? Y entonces comienzan a reunirse pues en comunidades, ¿no? En comunidades, y los barcos comienzan a llegar con poblaciones, con familias, y comienzan a fundar, ¿no? Lo que es el día de hoy Estados Unidos. Bueno, entonces cuando llegan, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? O sea, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Seguir queremos seguir con el modelo inglés, queremos seguir con un rey, queremos seguir con un soberano, que en esa época Inglaterra les aplica el impuesto a la sal y los americanos dicen, pero un momento, ¿por qué tenemos que pagar impuesto a la sal si nosotros ya no somos ingleses, somos un nuevo país, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que se hace? Por eso se dice que es originario. Lo primero que se hace es, perfecto, vamos a darnos una norma política, una carta política. Perfecto. ¿Y para eso qué necesitamos? ¿Necesitamos qué cosa? Elegir personas. Entonces, digamos, de los 500 pobladores norteamericanos en esa época, entonces escogemos a 20. ¿De acuerdo? Escogemos a 20. Perfecto. Entonces, esos 20 le decimos, bueno, perfecto, escogemos a 20. Bueno, ¿cuál es el fin de esas 20 personas que hemos elegido? Una carta política. Queremos una constitución. Perfecto. Esta constitución, ¿qué términos tendrá? ¿Cuánto tiempo necesitan para esta reforma de la constitución? Perdón, ¿cuánto tiempo necesitan para elaborar una carta política? Un año. Perfecto. Tienen el mandato. Perfecto. Pero el mandato, por eso se dice que el poder constituyente es un poder originario, es un poder ilimitado, es un poder autónomo y aparte originario, principalmente originario, porque es la representación de la voluntad popular. Perfecto. Yo de esos 500 habitantes escojo a 20, que van a hacer qué cosa? Mi asamblea constituyente, originaria. ¿Y cuáles van a ser los parámetros para elección? Entonces yo diré, pues serán ciudadanos de 18 años, serán pues que tengan una profesión, algún oficio, algún tipo de expertise, algún tipo de experiencia, perfecto. Cojo a 20 personas. Es el poder constituyente, originario. Entonces, en este poder constituyente originario no encuentra su base, pues, en ninguna norma jurídica, ¿no? Emmanuel Seyes, el abate Seyes decía, en su famoso libro de Ser Estado, decía que atribuía dos características a este poder constituyente. Uno originario, único, originario y único. No puede encontrar fundamento
fuera de sí, porque no hay una norma que lo respalde, como tenemos en nuestro caso en la Constitución. El artículo 206, el artículo 32 habla acerca de eso, de la reforma en la Constitución. Tenemos un parámetro de cambio, pues, de cambio de la reforma de la Carta Política, ¿no? Una reforma, obviamente, que no puede ser total, tiene que ser parcial. Y nuestra Constitución no reconoce la posibilidad de una reforma total, una reforma parcial. Y así lo ha entendido en su momento el Tribunal Constitucional, y que era un poder incondicionado, es decir, que no posee límites formales o materiales. Es decir, así, si el pueblo dice, Señor, ¿sabe qué? No que sean 20 sino que sean 100, ¿no? Entonces, si el pueblo dice, ¿sabe qué? No queremos que sean 100, queremos que sean 500, o queremos que sean tal número, perfecto. Entonces, además queremos también que legisle, o sea, además que que elabore una carta política, queremos también que legisle en temas de relación de gobierno, derechos fundamentales y demás. Queremos que haga eso. Por eso se dice, ¿qué cosa es? Era un poder incondicionado y que no posee límites formales o materiales. Por eso se dice que ese es el concepto, es el modelo original. Perfecto. Entonces, ¿qué significa este poder constituyente? Es este estadio de estas congregaciones de un pueblo soberano que representa y que decide dentro de esta decisión soberana y única como pueblo, no como Estado todavía, no como Estado, sino como pueblo, digamos, de elaborarse una constitución política del Estado. Yo recuerdo mucho que uno de los primeros libros de derecho que leí fue ese libro de Ferdinand Lassalle, que es una constitución. Y cuando Ferdinand Lassalle era, aparte era un líder anarcosindicalista, y él en este libro, él se plantea frente a una multitud y dice, ¿y qué es una constitución? Dice, ¿no? Ferdinand Lassalle. Entonces, y el pueblo no le respondía, ¿no? O sea, el pueblo no le respondía. ¿Y qué es una constitución? Repetía una y otra vez Ferdinand Lassalle. Y al final, Ferdinand Lassalle dice, una constitución es una cosa muy sencilla. Es la suma de los factores reales del poder. Eso es lo que decía Ferdinand Lassalle. Sobre esa base, Ferdinand Lassalle decía entonces, claro, esta voluntad popular, ¿no? Que es la que siente en una mesa grande, una mesa enorme, ¿a quiénes? A trabajadores, a representantes sindicales, a la Iglesia Católica, a los militares, a la sociedad civil, lo siente en una mesa y dice, bueno, ¿qué constitución queremos? ¿De acuerdo? ¿Qué constitución queremos? Una primera aproximación al concepto de este poder constituyente. El poder constituyente no puede ser definido jurídicamente, sí puede ser definido políticamente en términos de legitimidad. Legitimidad es igual entonces a la voluntad popular. Si la voluntad popular decide hacer un Estado democrático, lo hará. Pero ojo con esto, porque cuando el pueblo decide, cuando el pueblo dice, perfecto, quiero que estas 20 personas se encarguen de elaborar esa carta política, ya ese conglomerado, esas 20 personas que nosotros hemos elegido, en un momento puede decir, un momentito, nosotros tenemos este mandato. Y el mandato que nos han dado es elaborar una carta política. Entonces, estos 20 dirán, bueno, pero ¿qué carta política queremos? Queremos un modelo presidencial, un modelo parlamentario, queremos una monarquía, queremos un Estado teocrático, queremos un Estado de gerontes, ¿no? O queremos un Estado, no sé, el tipo de Estado que nosotros decíamos, por último tenemos ese mandato, y el mandato fue darnos una constitución política de un Estado. Entonces, si ellas reconocen, el debate si ellas reconocen esta famosa obra del tercer Estado, reconocen que los ciudadanos tienen derecho a establecer su gobierno. Pero este gobierno, el manejo de los intereses generales es un trabajo humano y es de primordial importancia ya que la voluntad de todos y de cada uno ocasiona el bienestar y la libertad de todos. Dice, como todos sin un mandato expreso, los legisladores no deben tocar esta gran jurisdicción del Estado que uno llama la Constitución. Entonces, ahí comienzan a generarse los problemas en torno a, digamos, a las posibles reformas de la Carta Política, las reformas de la Constitución. Entonces, ahí vienen algunos conceptos. ¿Quién es el titular de este poder constituyente? ¿De acuerdo? ¿Quién es el titular? Es efectivamente el pueblo. ¿De acuerdo? Es el concepto socioideológico más subjetivo y más ambiguo que el anterior, si es que existe. El anterior es el pueblo, la masa, la plebe. Pero el concepto de este poder constituyente tiene que ver con y un rasgo, digamos, de necesidad de poder, de creación de normas, ¿no? De dotar un sentido a una nación
que no es gobierno todavía, porque es un conjunto de personas que tienen un contenido común, una historia en común, una lengua común, una religión en común, una historia común, perfecto, pero que no tiene todavía normas. Entonces, el fenómeno norteamericano, ¿no? Yo creo que representa, digamos, la manera más clara y precisa de ver este modelo constituyente. ¿Qué más dice? Dice, claro, que el poder constituyente sea la titularidad del pueblo, no obstaculiza que el ejercicio efectivo del mismo esté a cargo de un órgano convocado a tal efecto que son las asambleas constituyentes. Bueno, pero este concepto de asamblea constituyente es, digamos, de manera genérica, ¿no? Es digamos, yo no diría colegiado, yo diría esta congregación de personas que el pueblo elige de acuerdo bajo determinados parámetros. No sé, pues, como dije hace un rato, queremos que sean profesionales, que sean, no sé, que sean, por último, no sé, queremos una orientación de la carta política, ¿no? Entonces, ahí está el mandato del pueblo, ¿no? Entonces, ese es el poder constituyente. Entonces tenemos un poder constituyente originario y un poder constituyente derivado. El poder constituyente derivado yo creo que es mucho más sencillo de entender, porque en el caso del poder constituyente derivado ya encontramos una carta política anterior. El famoso caso, hay dos casos en la historia peruana contemporánea, el año 79, cuando en el Perú ocurre el golpe de Estado a Fernando Belaúnde por parte del señor Velasco Alvarado, ¿no? Y lo secunda, y en un segundo periodo, Morales Bermúdez, general de división del ejército peruano Morales Bermúdez, dijo, bueno, ya hemos estado desde el 67, 65, ¿no? Hasta el 69 en un gobierno militar, entonces vamos a optar por una transición democrática. Y entonces, ¿qué hizo Morales Bermúdez? Digamos, convocó a las fuerzas políticas y dijo, bueno, ponemos fin al gobierno militar y que el Perú entre en un proceso, en un nuevo proceso, en un proceso democrático, ¿no? Y como ustedes recordarán, se escogió pues a Víctor Robles de la Torre como presidente del Congreso de la Asamblea Constituyente ese año que dio luz a la Carta del 79 que rigió hasta el año, hasta el golpe de Fujimori, el primer experimento. Y el segundo momento fue efectivamente cuando Alberto Fujimori dio el golpe de Estado, entonces deja sin efecto los poderes fácticos, ¿no? El Congreso, la República, el Legislativo, todo lo cierra, el golpe de Estado, la interrupción del modelo democrático, ¿y qué cosa convoca? Y convoca pues a la famosa, el famoso Congreso Constituyente Democrático. Llámese como se le llame, ¿no? La verdad pueden ponerle muchísimos nombres o distintas definiciones, pero ese básicamente es ese poder constituyente derivado. Bueno, que nace de un tema político, claro que sí, nace de un contenido impuesto. Las reformas constitucionales pueden ser impuestas, pueden ser negociadas o pueden ser pactadas. En este caso, el modelo, el 93 fue efectivamente impuesto, porque no se le consultó al pueblo, señor, queremos otra constitución, no simplemente la Corte de Fujimori y un golpe de Estado, y cuando fue llamado a la OEA, ¿no? Porque él quería reinsertarse en el Estado internacional, en la OEA, en la reunión de Bahamas, le dijeron, bueno, señor, ¿usted quiere que lo reconozcamos como Estado? Entonces, convoque a una elección para este Congreso Constituyente Democrático, como usted lo ha denominado, y sométalo después a referéndum. Y efectivamente se aprobó vía referéndum. Ese es el otro concepto, ¿no es así? Entonces ahí tenemos este concepto del poder constituyente derivado, que es el otro elemento, efectivamente. Bien, entonces este poder constituyente entonces tiene, digamos, dos momentos, poder constituyente y poder constituyente y poder constituido. El poder constituido ya viene a ser la expresión de esa voluntad popular. O sea, el segundo momento, esa expresión, esa manifestación de esos 20, 30, 40, 100, 130 que el pueblo elegido, perfecto. Entonces dirá, bueno, ya tenemos la carta política, le entregamos a la sociedad, al pueblo en su conjunto para que la apruebe. Entonces, ¿qué hemos pensado? Bueno, pensamos pues que debe haber, digamos, una cámara alta, una cámara baja, debe haber solamente un congreso, 130, 140, deben ser por regiones, deben ser de manera general, queremos senadores, queremos diputados. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Por ejemplo, John Locke decía en su clasificación, decía, ¿no? Solamente hay dos poderes, poder ejecutivo y poder legislativo. El poder
el poder judicial es parte del poder ejecutivo, o sea, la función de Ministerio de Justicia es parte del ejecutivo, decía. Y él decía, debería haber, en la visión de John Locke decía, debería haber un poder que tiene que ver con que tiene que ver con las relaciones internacionales de un país, que él lo llamaba el poder federativo. Entonces, ¿qué queremos a partir de eso? ¿No? En nuestro país han operado 27, hasta la fecha, 27 reformas de la Carta 93. Yo diría, lo más importante es este regreso a la bicameralidad, que esperemos que resulte, no es tema de la discusión el día de hoy, pero esperemos que resulte, pero obviamente ya es parte de este poder constituido. ¿Cómo ordenamos el gobierno? ¿Cómo ordenamos este gobierno de 5 años? ¿Cómo organizamos el Estado, ¿no? Y queremos mantener siempre esos tres poderes, ¿no? Ejecutivo, legislativo y judicial, básicamente. Entonces, a partir de eso, entonces hay ya varios contenidos, ¿no? El poder constituyente abierto y cerrado. El poder constituyente, según la teoría del profesor Vidal Campos, también puede ser abierto y cerrado. Lo que entiende que es abierto cuando es resultado de un proceso constitucional en largo tiempo. Es decir, en largo tiempo significa pues, que cumpla todo este íter, ¿no? El íter es básicamente, ¿no? La exigencia de determinar algo que no es jurídico, que es sociológico, que tiene que ver con esta pregunta, que es la siguiente. ¿Cuándo estamos frente a un momento constituyente? ¿Cuándo? Cuando el modelo se desgasta, cuando las instituciones caen en una suerte de falta de legitimidad. Cada 10 años deberíamos cambiar de constitución. La Constitución debería perdurar como en Estados Unidos cada más de 200 años. ¿Cada cuánto tiempo debería hacerse? Eso es lo que se llama, digamos, el modelo, el momento constituyente, ¿no? Y eso es algo que políticamente no se puede explicar. Políticamente no se puede explicar. Les doy el ejemplo más cercano que es Chile, ¿no? Cuando Chile entra en este momento constituyente derivado sobre la base de que una política de una política del gobierno dijo, bueno, vamos a incrementar las tarifas públicas, vamos a reducir vamos a reducir el programa social de subsidios, vamos a aumentar los transportes públicos y vamos a reducir los fondos a las universidades públicas. Entonces, el pueblo chileno, en su mayoría estudiantes, con una importante conciencia social de clase, entonces dijo, no, señor, o sea, con eso usted no se puede meter, y por eso queremos una nueva constitución. Bueno, después de muchas protestas, el pueblo chileno identificó que estaba frente a un momento constituyente. Entonces, ¿qué pasó posteriormente? Pasó posteriormente que el modelo chileno dijo, bueno, perfecto, el Ejecutivo dijo, bueno, entremos un momento un momento constituyente. Perfecto. A partir de eso, entonces, ¿qué ocurrió? Convoca a un momento constituyente y le dan un año. Y ahí incorporan una serie de propuestas muy progresistas, ¿no? Por ejemplo, el conocimiento del aborto, el matrimonio homosexual y una serie de cosas. Un año se tardó esta propuesta. Al final, ¿qué ocurrió? Ocurrió lo siguiente, que cuando ya esta Asamblea Constituyente presenta la propuesta, se somete a referéndum y es rechazado. Entonces el gobierno chileno dijo, bueno, entonces convoquemos a una suerte de 20 expertos en esta materia para que hagan las propuestas. Y en eso están, en eso están. Entonces hay tipos efectivamente de estos modelos constitucionales. Y aparte tenemos este otro, ¿no? Dice, por ejemplo, el poder constituyente formal y material. Será formal, dice, cuando se ejerce según los procedimientos que prevé la Constitución. Claro, en ese caso será de conformidad con el artículo 23, con el artículo 32 y con el artículo 103 de la Constitución. La reforma puede ser total o parcial. En el caso peruano, la reforma no puede ser total, tiene que ser necesariamente parcial. ¿De acuerdo? ¿Quién lo hace? El poder constituido, el Congreso de la República. Esa es la concepción. Perfecto, entonces hay un procedimiento. Lo que no se permite es que este proceso de reforma pueda ser sobre la base de lo que se ha llamado esta voluntad popular, pero sin límites. Es decir, lo que plantea en su momento el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo y esa cantaleta que siempre tienen algunos sectores de izquierda. Perfecto, la Constitución reformémosla. O no, ya, perfecto, no regresemos a la Carta de 69 y no hagamos una Constitución. ¿Por qué? Porque el pueblo es el depositario de la voluntad popular. Sí, perfecto. Entonces, el pueblo el día de mañana dice,
Bueno, perfecto, junta sus firmas, referéndum. ¿Qué queremos? No pagar impuestos, pues. No queremos pagar impuestos. Queremos que las empresas en el Perú se nacionalicen todas. No queremos actividad privada, queremos actividad del Estado. Perfecto, listo. No se respetan los contratos de ley. Perfecto. Ya el Estado, el pueblo lo decidió y eso lo expresa en una carta política. No. Lo que se ha establecido es que esa propuesta debe pasar necesariamente por el filtro del legislativo. Ese es lo. Y entonces yo diría que hay dos vías. Una vía institucional y una vía, digamos, no institucional. El cauce de la reforma de la Carta Política tiene que darse en virtud del artículo 32 y 203. ¿De acuerdo? Entonces, el ir por la otra vía, esta vía de el referéndum, es válido en ciertos sentidos, porque el referéndum representa ciertamente el reconocimiento de la legitimidad del pueblo, pero esta legitimidad tiene que ser sometida al control del legislativo. Ese es básicamente. Vamos a entrar a la parte ya última. Me acaba de mandar el doctor Edinson las preguntas del caso. Entonces vamos a hacer un pequeño intermedio, si me permiten, unos 5 minutos para abrir el documento que me emite el doctor Edinson para entrar a la balota. ¿Está ahí, doctor? Claro que sí, doctor. Entonces, estimados colegas, estimado doctor, vamos a hacer un break de unos 10 minutos, mejor, ¿le parece? Está Y bien, listo. regresamos a las 9:35. Listo, estimados colegas. Regresamos 9:35. Pueden ir resolviendo la parte práctica.
estimados colegas. Regresamos entonces con la fase práctica. Ya han tenido todos a la vista el solucionario. Y entonces, estimado doctor Fernando Delgado Arbizu, quedamos a su análisis. Perfecto. Bien, entonces, como habíamos ya previsto en el desarrollo de la sesión, vamos a compartir la balota correspondiente al tema de derecho constitucional. Aquí están preguntas tipo Profa C. Vamos a compartir el material. ¿Me confirma, por favor, si se está compartiendo el material? Eh, sí, doctor, se estaba compartiendo, ahora solamente se ve su imagen. A ver, ahora sí. A ver, compartir. Ahora sí, perfecto. Ya estamos, ¿no? ¿Se ve? ¿Me confirma, por Está favor? cargando, ahora sí se ve. Ya, listo. A ver, vamos a ver, mostrar video en la imagen. Perfecto. Un segundo, vamos a arreglar esto. Listo. Son 15 preguntas vinculadas al tema desarrollado el día de hoy. Tenemos acá ya las preguntas planteadas. Pero la primera pregunta tiene que ver con esto. Dice, ¿el poder constituyente originario se diferencia esencialmente de los poderes constituidos por qué? La opción A dice, surge el ordenamiento jurídico vigente y se ejerce conforme a los procedimientos legales. Tiene fundamento jurídico positivo y se limita a la constitución anterior. Se sitúa fuera del derecho positivo y tiene fundamento ontológico e existencial. Y D, se ejerce exclusivamente a través de los órganos corporativos del Estado. La respuesta en este caso, ¿cuál sería? Dijimos al principio de la clase que el poder originario no tenía, pues, está fuera del contexto jurídico. ¿Por qué? Porque no existe una norma anterior que lo regule. ¿De acuerdo? No existe un ordenamiento jurídico anterior que lo regule y por tanto no hay un parámetro de convalidación de las normas. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la C, 1C. ¿Estamos de acuerdo? 1C. 1C. La número 2 dice, la afirmación de que el poder constituyente originario es absoluto y soberano implica que, 2 dice, no puede ser ejercido mediante mecanismos democráticos. B. No reconoce límites jurídicos permanentes de un modelo normativo previo. C. Carece de legitimidad política hasta ser ratificado por el Congreso. D. Se subordina al control posterior del TC. Igualmente, en ese mismo orden de ideas y de acuerdo al mismo criterio, yo diría que la respuesta correcta sería la 2B. No tiene límites jurídicos. Dijimos que el poder constituyente no tiene límites jurídicos, tanto el derivado se da como consecuencia de la preexistencia de una norma jurídica, digamos, anterior. En este caso, la respuesta sería la 2B. No reconoce límites jurídicos provenientes de un norma jurídico previo. Porque no hay, pues. Al igual que la pregunta número 1, la respuesta número 2, la pregunta número 2 sería 2B. 2B. 3 dice, si una asamblea constituyente decide restringir derechos fundamentales en el texto constitucional, dicha actuación sería jurídicamente posible. ¿Por qué? 3. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el poder constituyente originario no tiene límites jurídicos positivos, por la misma razón que no existe un texto inicial o anterior para su validación. La 3 sería entonces la respuesta número B. El poder constituyente originario no está sujeto a límites jurídicos positivos. 3B. La cuatro dice, el poder constituyente derivado se caracteriza principalmente por, 4, dice, crear una nueva constitución sin referencia al orden jurídico anterior. Derivado, ¿ah? Derivado. En el caso peruano, 79-93. A, dice, crear una nueva constitución sin referencia al orden jurídico anterior. B, ejercerse dentro de los límites formales y materiales establecidos por la constitución vigente. C, tener un fundamento ontológico similar al poder originario. D, ser inmune a cualquier control constitucional. La respuesta correcta es la 4, es la B. Ejercerse dentro de los límites formales y materiales establecidos por la Constitución. ¿Por qué? Porque en el poder constituyente derivado, el concepto, esta voluntad general, se somete ya al mandato originado en el poder, digamos, en la existencia de una norma. Es decir, la propia Constitución establece un mecanismo de reforma, establece los límites formales y materiales, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta el ejemplo que dijimos, el caso de Fujimori, el caso del 79, el caso de Estados Unidos y el caso de Chile. La 4 es la 4 opción B. 4B.
4b, ejercerse dentro de los límites formales y materiales establecidos por la Constitución vigente. Es decir, en este caso sería en nuestra Carta Política el artículo 32 y el artículo 206 de la Carta Política. 4. El número 5 dice, el referéndum como mecanismo del poder constituyente derivado cumple una función legitimadora. ¿Por qué? Dice, A, sustituye al poder constituyente originario. B, permite la intervención directa del pueblo en decisiones constitucionales relevantes. C, elimina la necesidad de representación política. D, convierte automáticamente cualquier reforma en una constitución nueva. Bueno, en principio no sustituye a ningún poder del Estado, ¿no? Porque en este caso el referéndum se entiende como un mecanismo político de aprobación o desaprobación de un texto constitucional, ¿no? Ahora, en el caso peruano dice que si no hay acuerdo, no hay una mayoría calificada de las tres cuartas partes del Congreso, entonces se procede a referéndum, pero no dice en ningún momento que sustituya un poder originario. Dice la C dice, elimina la necesidad de representación política. No, o sea, no es que ese concepto es cerrado, porque no es que sustituye. Las fuerzas políticas coadyuvan a canalizar la decisión del pueblo en la medida de la representación popular. Por tanto, es incorrecto. Y D, convierten automáticamente cualquier reforma en una constitución nueva. No, porque tiene que ser sometida a un referéndum si es que no se aprueba en una primera instancia. La constitución es clara, debe aprobarse en dos legislaturas ordinarias consecutivas. Entonces, la respuesta correcta del 5, la 5 es la B. Permite la intervención directa del pueblo en decisiones constitucionales relevantes en el sentido de su aprobación o su desaprobación. 5B. 5B. La 6. El proceso constitucional peruano posterior al autogolpe del 92 evidencia que el poder constituyente originario. Hay cuatro opciones. Dice, siempre se ejerce en contextos democráticos regulares, es incorrecto. ¿Por qué? Porque ese contexto democrático regular, digamos, no es correcto porque las reformas pueden ser impuestas. O sea, una reforma de la Constitución puede ser impuesta o puede ser negociada, puede ser pactada. En el caso peruano, en el caso 93, fue una constitución, digamos, impuesta, ¿no es así? Entonces dice la B, ¿puede manifestarse en el contexto de ruptura del orden constitucional previo? Claro que sí. En el caso del 92 se dio una ruptura del orden previo. En el caso 79 hubo más bien una reforma, un poder constituyente, un poder constituido, ciertamente pactado o negociado. Por lo tanto, la 6 es la B. Puede manifestarse en contextos de ruptura del orden previo. Requiere necesariamente la aprobación del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no tiene mayor injerencia en este concepto, en ese tipo de proceso. El Tribunal Constitucional tiene una función. ¿Cuál es? Control e interpretación de la Carta Política. Nada más. Eso es lo único. Y la D se encuentra por los Estados Unitarios, totalmente falso. La 6B puede manifestarse en contextos de ruptura del orden constitucional previo. La 7. Desde la teoría constitucional, el Estado se considera principalmente como una estructura, ¿de qué tipo? Una estructura administrativa estática. B, un fenómeno histórico resultado de la lucha de poder. C, un ente jurídico desvinculado de los procesos sociales. D, una organización exclusivamente normativa. Yo creo que en términos estrictamente académicos, este Estado, desde la teoría constitucional, se considera como un fenómeno histórico, ¿no? Como consecuencia de la lucha de poder. Recordemos que el Estado es consecuencia de ello, ¿no? De las presiones, aspiraciones del proyecto político. Entonces implica básicamente qué cosa, la participación de partidos. Es una lucha de poder. Es un 7B. La 8. La afirmación de que el Estado peruano es un Estado unitario e indivisible significa que no admite ningún grado de descentralización administrativa. Totalmente incorrecto, porque estamos ahora en un proceso de centralización que comienza desde la Carta del 93 con una reforma en la Constitución y además que implica una reforma, yo diría, progresiva, irreversible, general e integral, ¿no? Entendida como un medio y no como un fin. La B, el territorio del pueblo y el poder político constituyen una unidad inseparable. Efectivamente, eso es el concepto correcto de un Estado unitario indivisible. La centralización de un gobierno general, un gobierno central, gobierno regional y gobierno municipal. Único e inseparable, principalmente unido, cohesionado con el principio de fidelidad
o de integridad territorial. C, las regiones ejercen soberanía propia. En absoluto, acá no hablamos de una autarquía, ni mucho menos debería entenderse este modelo de descentralización o de regionalización como un modelo que signifique la desvinculación de una región al Estado peruano en su conjunto. Y D, el gobierno central carece de poder normativo. Totalmente errónea esa respuesta. La respuesta correcta sería la 8B. 8B, el territorio, el pueblo y el poder político construyen una unidad inseparable. Lo que significa básicamente un Estado, ¿no? Acuérdense, es la nación jurídicamente organizada en términos de poder, en términos de población, territorio, gobierno y aparte poder, el concepto de poder. La pregunta número 9. El modelo de Estado que combina unidad política con autonomía limitada de las regiones corresponde a ¿qué modelo? La 9. La 9 sería la respuesta, sería el modelo de Estado que combina unidad política con autonomía limitada de las regiones corresponde al modelo regional. El Estado federal es el modelo básicamente norteamericano, argentino, brasileño. El unitario clásico no es porque tiene que ver, estamos en la 9, ¿no? 9, 9 es perfecto. El Estado confederado, los Estados confederados son básicamente los cantones, ¿no? Tipo Suiza, que tienen autonomía. En este caso, la respuesta correcta sería la 9C, Estado regional, de acuerdo a los estados regionales. La 10. Si una región pretende retirarse unilateralmente del Estado peruano invocando autonomía política, dicha pretensión sería incompatible con la 10. ¿Con cuál? El principio de legalidad administrativa, que no tiene absolutamente nada que ver. El principio de legalidad administrativa tiene que ver con la sujeción de la administración pública para el cumplimiento de la Constitución y de las normas. B, el carácter unitario e individual del Estado. Esa es la respuesta correcta. Dice C, el principio democrático. Y D, la descentralización funcional. Yo creo que la respuesta correcta es la D, la 10B, el carácter unitario e individual del Estado. Esa pretensión de ese retiro unilateral del Estado, digamos, de una región, un departamento de provincia, del concepto del Estado unitario, viola directamente el carácter unitario y irreversible del Estado. Artículo 43 de la Constitución. 11. Dice, conforme al artículo 44 de la Constitución, uno de los deberes primordiales del Estado es A, garantizar la supremacía de la ley ordinaria. B, defender la soberanía nacional y promover el bienestar general. C, priorizar el crecimiento económico sobre los derechos humanos. D, subordinar la política exterior a los organismos nacionales. La función principal del Estado, de conformidad con el artículo 44, es defender la soberanía popular, defender la soberanía nacional y promover el bienestar general. El artículo 43 es la finalidad del Estado. Y el bienestar general tiene que ver con qué? Con la satisfacción plena de necesidades básicas, garantizando con ello además también digamos, el principio del Estado de Derecho, el orden público y principalmente el concepto del bienestar general. 11B, 11B, ¿de acuerdo? 11B. 12. El reconocimiento de que los tratados en vigor forman parte del derecho nacional implica que 12. No tienen rango inferior a las leyes ordinarias. Ese es incorrecto. El Tribunal Constitucional ha dicho de que los tratados en la actualidad tienen rango constitucional y no legal, ¿de acuerdo? Siempre y cuando que estén en vigor, forman parte del sistema normativo. Dice, B, no pueden ser objeto de control constitucional. 12C, ese es incorrecto. El artículo 200, control constitucional. Un tratado internacional, un tratado sobre derechos humanos sí puede ser objeto de control constitucional, por eso la B es incorrecta. C, dice, se integra en el ordenamiento jurídico con efectos, se integra el ordenamiento jurídico interno con efectos jurídicos. Esa es la correcta. En tanto y en cuanto estén en vigor, ¿qué significa? Que hayan sido aprobados por el Estado de acuerdo a un procedimiento en específico. Y eso tiene que ver con el artículo 56 y 55 de la Constitución. Por el Congreso, dando cuenta al Ejecutivo. 12C, 12C, respuesta 12C. 13. Un tratado internacional sobre derechos humanos que contradice una ley interna obliga al juez peruano dice, aplicar la ley por ser de expresión de la soberanía nacional. B, priorizar el tratado por su incorporación en su interno. C, suspender el proceso hasta la reforma legislativa. Y D, declarar inaplicable la Constitución. La D, absolutamente incorrecta.
no se puede inaplicar la Constitución. La Constitución como norma, normar un norma in toto, tiene que ser la norma, digamos, completa, la norma en puridad, invocable y aparte no puede ser objeto de inaplicación. Y la otra dice, ¿aplicar la ley por expresión de la soberanía nacional? No, tampoco es eso, tampoco es correcto. La 13 la respuesta correcta es la 13B. Priorizar, priorizar el tratado por su incorporación al derecho interno. Priorizar significa ¿qué cosa? Darle reconocimiento de ser una norma con jerarquía constitucional legalmente aprobado en virtud de un procedimiento que la propia Constitución establece. No basta entonces que la norma haya sido suscrita, no basta que la norma haya sido intercambiada, que haya intercambio o en todo caso que haya una aprobación, sino simplemente un mecanismo que cada Estado establece para la incorporación de tratados. El tratado tiene vigencia en tanto y en cuanto haya sido aprobado por un procedimiento establecido en determinada Constitución. En nuestro caso, el artículo 56. El tratado tiene que ser aprobado por el Congreso, dando cuenta al Ejecutivo en materia de derechos humanos. 13B. La 14. La diferencia central entre el Estado legal de derecho y el Estado normal de derecho radica en que este último, 14b, dice, elimina la supremacía de la ley. Eso no es correcto. La ley no se suprime. B, subordina la ley a los principios de derechos constitucionales. Ese es correcto. ¿Se reduce el control judicial? No, no, eso no tiene nada que ver. ¿Prioriza la regionalidad administrativa? Tampoco. La respuesta correcta de la 14 es la B. Subordina la ley a los principios y derechos constitucionales. Es decir, ya la ley ese rol protagónico, ese rol en jerarquía de superioridad. Y la 15, que tiene que ver con esto, ¿no? Cuando el TC declara inconstitucional un acto administrativo conforme al Estado con no derecho, lo hace ¿por qué? La 15, ¿por qué? Porque dice, todo acto administrativo es nulo por definición. No, los actos no son nulos por definición. Los actos pueden ser nulos, anulables, inválidos o ineficaces. Bien, y para eso sirve el control administrativo. Dice, la legalidad formal es suficiente para invalidar actos estatales. La legalidad formal es suficiente, no tiene que ser sometida a un proceso contencioso. ¿De acuerdo? Dice, los actos del poder público deben respetar el principio de derechos constitucionales. Ese es el principio de legalidad. Los actos del poder público deben respetar los principios y derechos constitucionales. Y el tribunal reemplaza la administración pública en absoluto. Totalmente, totalmente errado ese concepto. La 15 sería la 15C. Los actos del poder público deben respetar los principios y los derechos constitucionales en general. Esa es la labor del control constitucional que ejerce ciertamente el Tribunal Constitucional. No sé cómo les habrá ido, digamos, en términos generales, si han tenido una performance óptima o deficiente. En todo caso, habrá que tener mayor atención a los contenidos. Yo creo que la balota ha sido y la idónea, la adecuada, y creo que ha abordado los temas centrales de la sesión el día de hoy. Y espero que haya sido de provecho y básicamente de interés para ustedes esta sesión el día de hoy, en la que hemos visto, por un lado, el tema del modelo del Estado, el concepto del Estado, el poder constituyente, constituido, un poco también de reforma constitucional y básicamente temas desde el punto de vista jurídico con las implicancias de que ello deriva. Doctor Edinson, si habrá alguna pregunta, con todo gusto, para ir culminando la sesión el día de hoy con el mayor grado, como siempre. Así es, estimado doctor. Por el momento, todo claro, todos los conocimientos han sido correctamente asimilados. En tal sentido, solamente quedaría pendiente y tal vez vamos a esperar un minuto, tal vez algún alumno o alumna tiene alguna pregunta adicional. Sin embargo, estimado doctor, dado que también el tiempo es un factor, vamos a pasar a la siguiente etapa. A manera de reflexión, tal vez alguna recomendación adicional, fruto de esta parte teórica y práctica, que tal vez su persona pueda dar a los colegas que el día de hoy nos escuchan, a fin puedan tener una mejor comprensión o estar mejor preparados de cara a este examen profa que ya se nos viene. Sí, yo le recomendaría que
Revisen, hay un texto interesante que lo hizo la Universidad San Martín de Porres hace algunos años ya atrás, que es la Constitución Política del Perú comentada en base a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Yo creo que eso sería de mucha ayuda para un poco entender la interpretación que hace el Tribunal Constitucional frente a la Carta Política. Y en específico, los artículos que tienen que ver con el artículo 43, 44, 45, el artículo 55, 56, 57 tratados, y aparte desplegar y desarrollar en extenso el artículo 43 de la Constitución, que tiene que ver básicamente con el modelo político, la fórmula política. El Estado peruano es un Estado descentralizado, unitario, democrático, republicano, basado en el principio de separación de poderes, división de poderes y equilibrio de poderes. Ese concepto lo pueden aparte encontrar en Wikipedia, en donde hay estas divisiones, la visión de John Locke, la visión de Montesquieu y la visión de un autor norteamericano Hamilton, en una famosa obra que se llama El Federalista, donde habla acerca de este concepto, la diferencia entre equilibrio, separación y división de poderes, que está, digamos, impregnada en la lo que dice, sí, es demasiado general, pero esa es la base para entender qué cosa, la famosa fórmula política. Fórmula política, básicamente. Ese es el consejo, recomendación que les doy. Con todo gusto les alcanzo el link terminando la sesión, doctor Edison, con todo gusto para que los colegas lo puedan visualizar. Es un texto bastante amplio, bastante pesado de la Constitución Política del Estado desde la perspectiva de la interpretación de la jurisprudencia del tribunal y eso es, digamos, por de pronto lo que les podría recomendar y que les deseo, como siempre, la mayor de los, el mayor éxito en las evaluaciones pendientes que tengan ustedes que hacer. Siempre a su disposición, doctor Edison, honrado, agradecido por la invitación y para mí es un gusto estar en ebook 360 y mi agradecimiento a ustedes, a usted en especial por la tan pulcra presentación, desarrollo de la sesión y aparte por la convocatoria que siempre nos honra con sus tan gentiles invitaciones. Por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches, estimado doctor, estimados colegas. Llegado a este punto, concluimos la presente sesión académica, despidiendo de manera protocolar al ponente invitado el día de hoy, el doctor Hugo Fernando Delgado Alvisuri, magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la Academia de la Magistratura, ponente a nivel nacional e internacional en rama constitucional, como por ejemplo conferencista en el proceso de amparo del nuevo Código Procesal Constitucional, entre otros. Asesor del Tribunal Constitucional, quien el día de hoy ha compartido sus conocimientos en esta rama constitucional, una boleta muy importantísima para este examen profano. Muchas gracias, estimado doctor, por haber compartido vuestros conocimientos. Hasta una próxima oportunidad. Buenas Gracias. noches. Listo, estimados colegas, nos quedamos el día de hoy aquí. Buenas noches.